Hay historias que dejan huella y hay huellas que dejan cicatrices. Cicatrices que nos sirven a todos para inspirarnos, para mejorar, para sacar lecciones de vida y sobre todo para aprender. Probablemente la historia más evocadora que todos hayamos escuchado alguna vez en nuestra vida, ya sea porque nos la han contado, ya sea porque hemos visto la película, ya sea porque hemos escrito alguno de los libros, es la de la tragedia, la del accidente del avión de los Andes, la del equipo de rugby uruguayo. Pues bien, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la obra La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, que ya está con todos nosotros. Pablo Bierzi, compañero de pupitre de varios de los integrantes de ese avión, que es la única persona, yo creo, casi, o de las únicas personas elegidas del mundo que ha sido capaz de coordinar a todos a esos 16 supervivientes del accidente para que cada uno nos cuente su experiencia en La Sociedad de la Nieve, libro que además va a ser impulsado por una película que va a llegar dentro de nada con Bayona a la cabeza, así que fijaros el menú que tenemos hoy, aventureros. ¿Preparados? Comenzamos. Querido Pablo Bierzi, bienvenido a Desafío Viajero, ¿qué tal? Un gustazo, Luis. Un placer estar contigo en el programa este, extraordinario. Extraordinario porque ya he charlado contigo, ya he visto tu programa y lo que comentaba, sí, lo de compañero de pupitre, eso hace que, eso hizo que fuera posible lo que tú planteabas. Es una circunstancia, es una coincidencia. El hecho de ser compañero de pupitre de Nando Parrado, vecino, iba al mismo colegio que todos estos chicos que organizaban ese viaje en el 70, ese viaje trágico, ¿no? Del 72, eso, ese moldearse juntos con ellos desde la infancia, o sea, soy coetáneo, soy de la misma edad, algunos poquito más, pero él estaba en la clase de abajo, otro en la clase de arriba, entonces los conozco a todos. Y si no los conozco a ellos por el colegio, los conoce. Uruguay es muy pequeño y muy homogéneo. Los que no Claro. iban a mi colegio los conozco por otras circunstancias, por una hermana mayor. Entonces, conozco a todos. Y eso es lo que, o sea, la vida son coincidencias, Luis. O sea, es una coincidencia que a mí me gusta escribir, que lo hago desde que tengo 20 años. Mi primera novela la escribí a los 24, que se publicó a los 29, y que fuera compañero de todos estos chicos. Entonces, y que me partiera la vida al medio. Este accidente yo tenía 22 años cuando ocurre, y yo no estaba en el avión, pero yo había viajado con ellos en los viajes anteriores, o sea, desde que soy niño. En rigor íbamos a Argentina, a jugar a Argentina con un equipo de rugby, como dicen ustedes, nosotros llamamos nosotros usamos más anglicismos. Yo debería aprender con los españoles a españolizar los términos, los anglicismos, pero está. O sea que desde siempre yo viajaba con ellos. Ese viaje no fui y no iba a ir, pero esa circunstancia, esa coincidencia, es lo que me permitió esa confianza para que todos participaran. La verdad es que es increíble escucharte, ¿no? Porque ¿cuántas veces te tienes que haber preguntado? Bueno, pues porque en ese momento decidí no subirme yo a ese avión o no iba a hacer ese viaje, pero podría haber sido el de antes, ¿no? Fíjate, Pablo, Sí, hace unos meses, ¿no? Hablaba en el canal de el misterioso caso del Paso Diatlov, ¿no? Que ocurrió ahí en los Urales, ¿no? Pues donde también murieron una serie de jóvenes alpinistas y hubo uno de ellos que sobrevivió, que no llegó a terminar la expedición, ¿no? Que unos días antes de llegar a lo que hoy en día es el Paso Diatlov, decidió retirarse porque tenía dolores, porque se encontraba mal, y sobrevivió. Y el tiempo posterior, los años sucesivos, él se preguntaba, ¿por qué yo sobreviví? ¿Tú alguna vez te has llegado a hacer esta pregunta de ¿por qué yo no me subí a ese avión? mira, Luis, te voy a ser sincero. En ese viaje, en el año 72, es un año muy crítico, digo, esto ya es historia, es un año muy crítico en Uruguay. Yo me acababa de cambiar de facultad. Poco después hubo un golpe de Estado. Uruguay es una sociedad democrática y republicana desde 1813, o sea, a pesar de que nuestra independencia es desde el 1830. Es muy raro un golpe de Estado y fue justo en junio del 73. O sea, estaba muy convulsionada la sociedad. Por esa circunstancia, y como me había cambiado de facultad, yo jamás hubiera ido en ese vuelo. Entonces nunca me planteé lo que tú me dices, pero tengo amigos íntimos hasta el día de hoy que sí estaban anotados en ese vuelo, y hasta hoy, uno de ellos particularmente, que además es chileno, que vive en Uruguay. La calle, él tenía, la familia tenía un apartamento
en Santiago de Chile, quedó en la montaña con uno de los amigos muertos, lo llevaba la llave del apartamento y quedó en la montaña. O sea, ese amigo, te pongo ese ejemplo, ese íntimo amigo, también compañero de clase, ese sí nunca pudo leer absolutamente nada, no puede hablar del tema, no quiere escucharlo, o sea, pero en mi caso no se da, creo que porque en ese viaje, si bien me informaron, mira, hay un vuelo el 12 de octubre, porque fue el 12, el accidente fue el 13, dentro de unos días cuesta 45, no, yo no iba a ir. Entonces, como nunca me lo planteé, es curiosa la mente cómo funciona. Tal Sí, vez si me sí. lo hubiera planteado, me sucedía lo que tú estás comentando, Luis. Pero como jamás me lo planteé, no tengo eso, ¿por qué yo no lo tengo? Bueno, pues ahí queda eso. Pablo, hace 51 años de esta historia, 1972, sabemos que, creo, si no me equivoco, este va a ser el año en que por fin va a publicarse la película de Juan Antonio Bayona sobre la historia. Sí, yo no puedo dar fechas, es de Netflix la película. Yo me llevo espectacular con la gente de Netflix y bueno, soy amigo de Bayona, estamos hace 10 años, con este tema, 11 años, pero no puedo dar fechas, o sea, tú dile lo que tú te Vale, parezca. de acuerdo, pues bueno, llegará próximamente, ¿no? Como nos Lo, dice, lo como nos cierto, lo dicen. cierto, Luis, es que se terminó el rodaje, yo acompañé 8 meses de rodaje, se terminó, acompañé, porque a pedido de Bayona, ¿no? Y del equipo, se terminó el rodaje y están en postproducción, en plena postproducción. Ayer incluso estaba hablando con el sonidista. Es muy interesante esto porque la película de Netflix que vamos a tener de Bayona está basada en todo lo que nos cuentas en tu obra, porque a grandes rasgos, para que todo el mundo lo tenga claro, en la obra de La Sociedad de la Nieve, lo que Pablo Bierzi nos está contando son cartas de los 16 supervivientes, que además está todo condimentado con tus reflexiones personales, las del propio Bayona, porque este libro no es que sea de reciente publicación, es del año 2008, pero acaba de reeditarse, actualizándose todo lo que ya contabas anteriormente. Es verdad, no son cartas, Luis, son larguísimas entrevistas a cada uno de Ok, ellos, a los 16, uno murió ahora a los 16, y de esas largas entrevistas, días y días y días, extraje ese texto en primera persona, donde cada uno aprobó lo suyo, o sea, y ahí está lo que te decía al comienzo, la posibilidad y la confianza de habernos moldeado juntos hace que yo pueda, para decirlo de una manera grotesca, meterme en la cabeza y en las emociones de cada uno de ellos y expresar en primera persona. Y sí, como dices, el libro es una versión actualizada, una reedición actualizada, ampliada, que incluye la carta que nos envió J. Bayona eso es. en mayo de 2011, o sea, hace 12 años. ¿No? Y también incluye las cartas, tú dices una cosa, es muy interesante porque aparte de 16 sobrevivientes, hay 3 de los chicos que se murieron, y una mujer, una madre, porque era la mayor, que murió, que dejan cartas como testimonio, o sea, que escribieron cartas, o sea, no están ellos presentes porque murieron en el transcurso de los 72 días, pero dejaron cartas. Entonces son personajes que ese testimonio tiene un valor incalculable porque no está racionalizado, no está elaborado con el tiempo. En la Sociedad de la Nieve, cuando yo hablé con los sobrevivientes, a mí me parecía que era imprescindible primero contar lo que nos pasó, no lo que pasó. Como había sido el libro, que está muy bien escrito, muy bien hecho, el libro Viven, que se publicó, inmediatamente los entrevistó un escritor inglés, que de otra mayor, de otra cultura. Inmediatamente que llegaron, a los 2 meses estaba entrevistándolos, y el libro salió en el 74, o sea, muy sobre el pucho, sobre la circunstancia. A mi juicio, y Listo. desde aquel momento, yo y muchos de los sobrevivientes que lo hablábamos, lo que pasa es que había que convencer a todos que faltaba una percepción ya con poco, no es más madura, pero mínimamente elaborada. O sea, tú en un trauma, ellos dicen que no sufrieron trauma, pero el hecho es traumático en sí. El hecho en sí, un accidente de ese calibre, de tanto tiempo, 72 días abandonados en el fin del mundo, porque hay que conocer un tema que hablaba mucho con Bayona. Se recreaban los fuselajes en Sierra Nevada, en Andalucía, ahí cerquita de Granada. Entonces, Bayona me decía, ¿verdad que se parece a los Andes? Pues yo estuve en los Andes y él también estuvo 2 veces, Bayona. Se parece, sí, es cierto, pero no tiene la escala. Los Andes es la cordillera más grande del planeta.
y en el medio de los Andes, que es donde ellos cayeron, te sentís solo en el cosmos, que es una sensación, por más bello y deslumbrante que sea Sierra Nevada, ahí en Prado Llano, cerquita, no experimento eso, y los dos estábamos de acuerdo. Entonces, en la Eso es. película lo que hace en Bayona es, lo de lejos son los Andes y lo de cerca es Sierra Nevada, pero la sensación que tú tenés es los Andes, que es la soledad absoluta, es en el medio del cosmos, que es algo es intangible, es muy difícil de expresar, porque yo estuve yo viajé ahí con un grupo de ellos, y es difícil, no es que sea miedo, es la soledad y la vulnerabilidad muy profunda que sentís estar solo. Y que cualquier Exacto. circunstancia que te ocurra, vos estás por las tuyas. Y estuve 2 noches durmiendo ahí con el sonido de los aludes, que eso es estruendoso. Y eso es muy difícil de transmitir si uno no lo experimenta. Ahí los Ujú. psicólogos hablan experienciarlo. Experimentar. Exacto. Si uno no lo vive, es muy difícil de reproducir. Claro. Bueno, por eso Bayona viajó a los Andes y rodó en los Andes, además de hacerlo en Sierra Nevada. Exacto, claro, porque yo escuchando alguna de las entrevistas que se han hecho a los supervivientes, ¿no? Pues esos dos últimos expedicionarios, ¿no? Que deciden dar ese paso de, bueno, pues hasta aquí, vamos a buscar a la civilización, vamos a buscar ayuda. Y claro, en el momento en que llegan a la primera montaña o a una de las primeras montañas que dicen, bueno, yo espero que desde aquí, en el horizonte, voy a ver algo. Y lo que ven son montañas y montañas y montañas que se perdían en el horizonte, ¿no? Y eso evidentemente no lo tenemos en Sierra Nevada, pero a esa escala es a donde podemos entender qué es lo que debieron de sentir y sobre todo esa primera desesperación, pero ese de decir, bueno, me da igual, allá que voy, ¿no? En la Sí, Pablo. sensación de infinito, yo no subí esa montaña que se llama los Altos de San Hilario, o Nando Parrado le puso Monte Seller, que es el nombre del padre de él. Yo no lo subí porque, digo, son 5.000 metros, ¿no? Ahí estás a casi 4.000, abajo en el Valle de las Lágrimas. Las lágrimas. Subir ahí requiere una desesperación y un coraje como el que tuvieron ellos en el 72, que tenían 22 y 19 años. Eran tres. Lo que subieron eran tres, y Vicentín tenía 19 años también, y después Vicentín vuelve y siguen dos. Pero lo que ellos ven allá, porque eso sí ya lo he visto, y aparte Bayona lo rodó, o sea, lo veo, lo que ves es el infinito, infinito de montañas. Es como las sensaciones esas del cosmos, ¿viste? Cuando ves las imágenes de los viajes interestelares, ¿viste? Es el infinito, no hay un horizonte donde tú digas, bueno, allá llego, no hay. Es, Ujú, eh, y es seguir nadando hasta con la esperanza de que al oeste estaba el Océano Pacífico. ujú. Eso sí, en Uruguay hay cosas que son claras también de América del Sur, Luis. Si nosotros somos de Uruguay, somos un país de playa que da al Atlántico. Si uno atraviesa el continente hacia Chile y te caes en la cordillera de los Andes, tú sabes que lo que está al lado tuyo, porque Chile es muy angostito, si miras a Chile en el mapa, es muy angostito, y da al Pacífico, o sea, tú sabes que al oeste está el Océano Pacífico. O sea, la única certidumbre que ellos tenían es que al oeste estaba el Océano Pacífico. Entonces, en algún momento tienen que llevar a la civilización, porque Chile es costero, como te decía. En la incertidumbre, es como en la pandemia, en la incertidumbre absoluta, es como que nosotros teníamos la única certeza era que se considera una vacuna, por decirte algo, ¿no? La única Exacto. certeza que ellos tenían era al oeste está el Océano Pacífico, al oeste está Chile. Madre mía. Bueno, como decíamos antes, llevamos ya 51 años de la actualización de esta historia, pero cada vez que se toca, yo no sé qué tiene esta historia, ¿no? Que a todos nos revuelve algo por dentro y aunque conozcamos la historia, queremos seguir sabiendo de ella. Queremos conocer más detalles, queremos conocer más impresiones. ¿Por qué nos atrae tanto la historia del accidente de los Andes, Pablo? Yo creo, Luis, que es un tema que he hablado mucho también con Bayona. Yo creo que es porque es una historia donde las verdades nunca son concluyentes. No hay una verdad concluyente. Esto ocurrió por tal, no. Siempre admite lecturas nuevas. Todos los episodios que ocurrieron, porque es una sucesión de fracasos hasta llegar a ese éxito relativo donde salen 16 de 45 y donde uno de los que salen como caso de Hernando Parrado, pierde a la hermana y a la madre.
o en el caso de Javier Metol, perdió a su mujer y la madre de sus 4 hijos. Entonces, también es un éxito relativo para 16. Pero el hecho ese hecho de, lo que hablamos al comienzo contigo, antes de estar grabando en este programa tan interesante, es que el hecho de que en una adversidad extrema, perdidos en el medio del cosmos, donde tienen que hacer el acto de generosidad más grande, que después sí que lo hablamos, que es el pacto de entrega mutua, o sea, permitir que tú, Luis, te alimentes de mi cuerpo si yo muero, en una rueda donde yo y tú somos supervivientes y combustible al mismo tiempo, es una generosidad, y esto está escrito. Una de las cartas de los que murió en el alud, lo escribe, o sea, está escrito. Si llegara a morir gustoso lo haría, o sea, es un pacto que en aquel momento no fue escrito, obviamente, pero lo registraron, está registrado en una carta, o sea, no puede ser más real. Entonces, como te decía, en una adversidad extrema, perdidos en el medio del cosmos, después de haber hecho ese pacto de generosidad extrema, que comenzó el 7º día y se concretó de todos el 10º día, lo que surge, lo que nosotros vemos es que lo que surge es una sociedad pautada por la compasión y la misericordia. Los heridos eran los prioritarios. Entonces, nosotros estamos abrumados por las ficciones apocalípticas de que el hombre cuando es egoísta por naturaleza y cuando surge la adversidad, nace la jauría. Eso que pasa en los huracanes, ¿viste? Los huracanes. Y la primera imagen que tenemos son los depredadores, que se aprovechan las hienas. Acá ocurre exactamente lo contrario. Entonces tú me puedes poner 1000 ejemplos y yo te voy a poner siempre este ejemplo que tiene una particularidad y una singularidad y por eso es simbólico y por eso tiene vigencia. Es que es el más desmesurado imaginable. A mí no se me ocurre una circunstancia tan desmesurada como el hecho de caerse 45 personas en el medio de la cordillera más grande del mundo y hacer ese pacto y hacer esa organización y esa salida a costa de 29 que mueren. Y ese continuar viviendo también en representación de los que quedaron. Eso también es único y el compromiso que ellos tienen. Hay un ejemplo que para mí es muy gráfico. Aparte yo hice un libro junto con él, con Roberto Canessa, que es un médico, que es un ejemplo de los 16 que sobrevivieron. Y Roberto Canessa es un médico que se dedica, es un cardiólogo, pero no se dedica a cualquier rama de la medicina, se dedica a los niños que nacen con cardiopatías congénitas, o sea, los niños que están condenados a morir como estuvieron ellos. A ellos cuando escuchan en la radio que los abandonan, lo que hicieron fue condenarlos, o sea, la sociedad, nosotros, la sociedad del llano, las fuerzas aéreas, los países, dijeron, abandonamos la búsqueda porque están muertos, o sea, y ellos lo escuchan, o sea, están condenados a morir. Y casualmente uno de ellos se dedica a salvar los niños que están condenados a morir porque nacen con la mitad del corazón. Nadie los quiere. Van a Roberto Canessa y él se ocupa de ellos. Entonces, continúa, es como que hay un legado que no se pierde porque fue muy fuerte la impronta. La impronta es demasiado tremebunda y a la vez demasiado generosa. O sea, hay una frase de ellos que a mí me fascina, que la dicen todos ellos, que es: nunca fuimos mejores personas que en la montaña. ¿Cómo se entiende, Luis? ¿Cómo se entiende que en la circunstancia peor imaginable, desmesurada? Porque no es una guerra donde hay un enemigo. Acá no hay ni siquiera un enemigo, no hay un enemigo. La montaña estaba allí, los intrusos son ellos. Entonces, no tenés ni siquiera la chance de echarle la culpa a alguien, porque tampoco le echás la culpa al piloto, porque ellos ni siquiera sabían que había sido un error humano. Y tampoco, aunque hubieran imaginado que era un error humano, no se les ocurría, había un tripulante que quedó vivo con ellos, después se mueren en la luz. Por supuesto que confraternizan y arman una sociedad de la nieve completamente disruptiva y completamente única en la historia de la humanidad. Creo que todos nos tenemos que grabar esa frase que acabas de citar, ¿no? En el peor momento salió lo mejor de la bondad humana. Y de hecho, en tu obra hay algo que nos cuentas, ¿no? Pues de cómo uno de los supervivientes, en los primeros momentos, él piensa de, bueno, es que yo estoy muy delgado, no tengo la misma proporción física, no tengo un cuerpo tan atlético como el resto, yo voy a ser el primero en caer. Y a lo mejor lo que hacen es o me matan o vamos, o sea, que yo aquí voy a ser el carne de cañón, el primero de todos. Y resulta que ocurre justo lo contrario. Exactamente.
ese es Moncho Sabella, que es muy pequeño, está vivo todavía, o sea, es el más pequeño, no iba a mi colegio, era de otro colegio, pero lo que a él le pasa esa noche cuando él se da cuenta que hay muchos rugbyistas de muy buen físico, de los que sobreviven, hay muchos heridos, lo que él piensa es, acá yo no tengo, porque piensa con la perspectiva de la sociedad del llano, la sociedad nuestra. Acá yo soy, como tú dices, Luis, soy carne de cañón. No, no. Inmediatamente él se da cuenta que es exactamente al revés, que hay algo muy simbólico que lo descubre en la primera noche, que es que solo se salvan si se abrazan. O sea, como hay entre 20 y 30 grados bajo cero en las noches, eso en octubre, después en diciembre la temperatura sube un poco, pero hay 20 o 30, y están vestidos como estoy yo ahora, o sea, ellos iban en octubre, que es la primavera nuestra, estaban de camisa y un jersey pequeñito, como dices tú, como dicen ustedes. Entonces ellos se dan cuenta que la única fórmula, eso lo descubren la primera noche, es abrazarse. Ya es o sea, imagínate, ¿te acuerdas de ese personaje? Además, Sí, sí. duerme con las manos en el bolsillo del otro. O sea, hay un chico que le salva la vida, que él le salva la vida a este chico, que tiene un saco blazer con bolsillo y comparten tomado de las manos. Entonces, ya es contraintuitivo de arranque el descubrir que abrazarse es la primera manera de pasar la noche, es no solo simbólico, sino que pautó todo lo otro. Porque si yo me abrazo contigo en la primera noche, es difícil que yo te abandone, Luis. Exacto. No sé, como dicen ellos, no se nos ocurría abandonar un herido. Digo, ni siquiera nos lo planteábamos. Eso es interesantísimo, porque yo dije, pero en algunas, tú no pensabas plan B, hipótesis, no, nunca, no se planteaba, un hecho que no se planteaba. Ujú. Qué bueno. Claro, me gustaría un poco vamos a ahondar en el comienzo, ¿no? Pues por si alguien está un poco perdido, la idea que un poco nos ha llevado a través del cine, ¿no? Y el resumen de la historia es como, pues bueno, un equipo de rugby de Uruguay va a desplazarse, si no me equivoco, a Argentina a jugar un partido y el momento en que el avión Chile. está cruzando, a Chile, perdón, el momento en que el avión está cruzando los Andes, pues por las condiciones meteorológicas se produce un accidente, no se sabe muy bien, o sí, hay dudas, ¿no? Algunos piensan una cosa u otra, si es el lomo del avión el que choca con una montaña, si es el ala, el caso es que ese avión se parte y acaba cayendo, casi deslizándose como si fuese una pista de esquí, que creo que esto es algo importante. No hay ninguna roca que pare el avión porque a lo mejor eso habría sido totalmente determinante para que muriesen todos por el impacto, ¿no? O sea que hubo suerte en el momento del impacto. Absolutamente. No fueron las condiciones meteorológicas. Por supuesto, hubo, como todos los accidentes de este tipo, es multicausal. O Sí. sea, había condiciones, había tormenta, por eso la primera noche no atraviesan, sino que quedan estacionados, aterrizan en Mendoza y ellos pierden una noche que para ellos es como tiene solo, es el 12 de octubre, que es feriado en Uruguay. 12 de octubre, que era jueves, 13 viernes, sábado y domingo. El domingo volvían. Pierden un día porque quedan, o sea, las condiciones son adversas, es real, pero no, fue un error humano. O sea, esto es reconocido ya por quien era el dueño del avión y quien lo piloteaba, que era la Fuerza Aérea Uruguaya. O sea, fue un error humano. Calcularon mal el tiempo y doblaron hacia Santiago de Chile, que es la capital de Chile, doblaron en el medio en lugar de doblar cerca del Pacífico, del Océano Pacífico, doblan antes. Calcularon un error de cálculo por muchos factores. Y como tú dices, absolutamente fue suerte. O sea que ahí ya puede haber algo para quien le guste las coincidencias o los números, esto es infinito. Si tú miras, es todo por un centímetro no. Esto está incluso, Bayona rodó en el lugar exactamente donde pegaron. Son unas puntas de que yo estuve ahí mirándolo desde el Valle de las Lágrimas, donde estaba el fuselaje. Son unas puntas de piedra y es todo por centímetros, pero la vida es así. La vida es todo por, digo, lo normal acá, digo, como, por qué la sociedad los abandona, no, abandona la búsqueda? Porque nunca en la historia hubo sobrevivientes en un accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Para los que han viajado por la cordillera de los Andes, han viajado por América Latina y pasan por la cordillera, si la ven de arriba, desde un avión,
lo que ves es un infinito de picos. Eso, o sea, ¿cómo va a aterrizar o a no despedazarse un avión en ese paisaje? Es imposible, o sea, es razonable que hayan abandonado la búsqueda porque el protocolo indica que a los 10 días se abandona la búsqueda porque está poniendo en riesgo a los pilotos en la búsqueda de algo que nunca había ocurrido que hubiera sobrevivientes. Eso cambió ahora. Cambió un montón de cosas, perdóname que te voy a otro tema, cambió el concepto de donación de órganos. En el 72, este pacto de entrega mutua que te hablaba, de ofrecer mi cuerpo y hacer esa rueda que soy superviviente y al mismo tiempo combustible. No existía el concepto de donación de órganos, no existía. El primer trasplante cardíaco es en el año 1967, que lo hace Christian Barnard en Sudáfrica. El primer trasplante de renal en España es del 65. Trasplante de riñón, o sea, nadie está muerto. O sea, es un concepto nuevo. Es por eso que es muy disruptiva la sociedad de la nieve. Es muy generosa y es muy disruptiva, porque es muy fácil. Hoy sería hasta, digo, lo primero que se te ocurre, porque es como es muy parecido entregar mi cuerpo para ti a la donación de órganos. Yo sigo viviendo en ti, Luis. Yo te ofrezco el órgano que precise, o a ti o a quien lo requiera. En el 72 no existía esa idea, no existían las palabras, no existía la palabra, no solo el concepto, sino el término donante de órgano, vivir en otro, no existía. Eso te lo digo hasta no solo porque está documentado y te lo cuenta cualquier médico, sino porque yo lo viví, o sea, yo soy coetáneo de ellos. Claro. Entonces, volviendo a lo del accidente, Uh-huh. no, sí, es todo por milímetros, y se desliza, y cuando se desliza también, si tú miras, es como tú dijiste bien, como una pista de esquí, pero está lleno de formaciones rocosas, ¿por qué no choca? Y bueno, no choca. Y eso en algunos que tenían, como en el caso de Javier Metol, que es el más grande, cuya mujer murió en la luz, para algunos que son más religiosos, esa era la demostración, ese hecho. Él miraba cómo el fuselaje, o sea, el pedazo de avión, deslizándose, cómo esquivó las formaciones rocosas. Para él eso era un milagro, o sea, y él le dice a su mujer, si salimos, esto es la comprobación de un milagro, o sea, si estamos vivos es por algo y para algo. Entonces acá no hay que entregarse, porque o sea, también ahí influye, cada uno lo vive como quiere. Para algunos fue la suerte, una sucesión de mala suerte al comienzo y una sucesión de circunstancias afortunadas después. Para otros fue un milagro, cada uno lo vivió, y eso es lo apasionante de esta historia también, Luis, que cada uno, tú tenés 16 testimonios, además de las 3 cartas, que serían 19, y además de lo que te cuentan los chicos, los sobrevivientes, de los que murieron, lo que hicieron, lo que trabajaron, lo que se entregaron. Entonces tienes un montón de testimonios completamente diversos, donde cada uno se identifica yo me identifico con este, con aquel, yo hubiera hecho como este otro, y eso es, pero no es solo para sobrevivir, sino para entender la vida, para entender el compañerismo, para entender la generosidad, para entender la vulnerabilidad de la existencia, o sea, para entender de la condición humana. Tú aprendes, como tú dijiste al principio, es un tema inspirador, y creo que el libro y la película va a ser inspirador en este sentido, porque no solo nos reconcilia con la condición humana, sino que tenemos la chance en ese caleidoscopio de identificarnos con distintos personajes y elaborar tu propia peripecia, porque acá yo no voy a copiar lo que hizo Roberto Canés o Antonio Vicentín o Daniel Fernández de Strauss, no, yo hago la mía, pero me nutro con esta experiencia que es real y es desmesurada, es como un lente de aumento, y el hecho de tener un lente de aumento me permite a mí ver claramente lo magnífico, lo extraordinario, lo fuera de ordinario, lo fuera de lo ordinario. Por supuesto. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de tu obra es, al hilo de lo que también estábamos comentando, ¿no? Como pues alguno de los supervivientes, es verdad que en el momento del impacto y cuando se está deslizando el avión, están rezando y están rezando para vivir, ¿no? Que me parece muy bonito, la verdad, muy bonito, y que también les influyese a lo largo pues, de esos más de 70 días que se encuentran allí perdidos en los Andes para tener esa motivación de, bueno, Dios me ha puesto aquí por algo, pero si he sobrevivido, significa que
acabaré volviendo a casa, que creo que es lo importante. Pero te quería preguntar sobre todo, cualquiera que se ponga en la piel de estas personas, esos primeros días, esa primera noche, ¿no? Donde creo que podemos escuchar esos gritos horrorizados de los heridos, fracturas, gente que está a punto de morir. Gente que se está, pues eso, abrazándose los unos a los otros para tratar de sobrevivir esa noche, gente que a lo mejor no se conocía entre sí. Pero claro, leyendo también tu obra, veo que si pensamos en cómo duerme alguien en esas circunstancias, no tuvo que ser nada fácil. Y vemos que hay constantes lesiones de coxis, ¿no? Porque, claro, no tenemos que pensar en que están tumbados en camas. Es que la posición del avión no es una posición natural de un avión, ¿no? Tal y como queda el fuselaje. Queda torcido. Sí, eso que dice es exactamente así. O sea, la primera noche hay una suerte de debate entre ellos. ¿Cuál es la peor circunstancia de esta peripecia larguísima? Porque no es el Titanic, que es una noche. Esto es 72 días. ¿Cuál es la peor? La mayor parte dice que es la noche, eso porque, claro, es la absoluta desconocimiento de lo que ha ocurrido. Hay una circunstancia en que no saben si esto es real o una pesadilla. Hay muchos que viven alucinaciones, que hay una frontera muy difusa entre lo real y lo irreal ahí. Y el segundo momento en que compite en el infierno de Dante, como dicen ellos, con la primera noche, es cuando les cae la luz. O sea, cuando ya el 29, el día, ya hayan pasado 17 días de aclimatación relativa en esa locura que es ese fuselaje, todos apiñados. Es un espacio ínfimo. Ahora que se reprodujo para la película 3 sets iguales, no te imaginas lo pequeño que es, lo abigarrados que tienen que estar, es insoportable. Ellos no hablan de trauma, pero si nosotros lo miramos de afuera, tú y yo, Luis, y el telespectador que está mirando esto lo mira de afuera. Es una circunstancia traumática. Ellos se ponen en la circunstancia y dicen, no, la peor noche fue la del accidente, la desesperación de haber tenido un choque en la cordillera de los Andes. Pero si tú después lo piensas, lo que pasó el 29, que cuando estaban aclimatados relativamente a esa locura, a esa verdadera locura, cuando ya habían empezado el pacto de entrega mutua, y ya tenían ese sistema de alimentación para ganar tiempo y empezar a ensayar las expediciones, que es ensayo y error, los sepulta una luz el domingo 29 a las 4 de la tarde, los sepulta una luz. Y después viene otra luz y los sepulta, y ellos en esa noche, que hay 8 que mueren en la luz, o sea, de los 27 que estaban vivos, quedan 19. O sea, 8 mueren en la luz. O sea, cuando se rescatan entre ellos, porque uno quedó destapado, el resto quedó todo sepultado. Cuando se rescatan, hay 8 que mueren. Entonces, lo que no tienen la menor idea, lo que saben que tienen ese espacio pequeñísimo, se achicó a la mitad el fuselaje. Lo que no tienen la menor idea es cuánta nieve hay arriba. ¿Cuánta nieve te cayó? ¿Una montaña? Entonces, cuando ellos te relatan esa particular, son 3 días que están sepultados bajo la luz, pero el primer día, de las 4 de la tarde y toda esa noche, recién al día siguiente se dan cuenta que la altura de la nieve que tienen arriba no es una montaña, no son 50 metros de nieve. Se dan cuenta que no es demasiada nieve porque hay un resplandor. La luz del día, hay un resplandor que penetra a través de las ventanas de los pilotos o de los ojos de las ventanitas del avión de ellos. Pero imagínate la primera noche que tú, además de todo eso, esa peripecia que has vivido insoportable, te encuentras sepultado eventualmente por una montaña de nieve y comprimido con 19 chicos. Y por eso ahí surge otro elemento que para mí es fascinante, y es que lo cuentan varios, pero es sentir envidia de los muertos. O sea, la pregunta que algunos se hacen es, ¿qué hice mal yo en mi vida para no tener el rostro pacífico que ven en los muertos, en los 8 que acaban de morir? ¿Qué hice mal yo? O sea, no puede llegar a un... por eso que yo digo que es tan desmesurado que es como un lente de aumento. Parece que, como Roberto Canessa también lo dice, eso, es como un laboratorio de comportamiento humano, donde los cobayos son ellos.
y un laboratorio donde cada día le ponen pruebas y más difíciles, al punto que se Exacto, preguntan, exacto. por estar vivo, se preguntan, ¿qué hice mal yo para estar vivo? No para estar muerto, porque la paz es la muerte. Y bueno, y Exacto. también eso es una enseñanza, eso lo he discutido mucho con otras personas que han vivido experiencias así de supervivencia, es que la pulsión de la vida es más fuerte que la de la muerte. O sea, cuando, eso se ve bien claro, está contado en el libro, cuando los van rescatando, cuando se están asfixiando por la nieve, antes de que los rescaten, porque se van rescatando unos a los otros, y cuando están por morir de asfixia, y sienten paz, se orinan, sienten una Exacto. relajación, pero todos, no bien, sienten la posibilidad, porque llegó la mano próxima a la boca y pueden respirar, no bien tienen la posibilidad de salir, todos hacen lo imposible por salir. Entonces, la pulsión de la vida es mayor que la pulsión de la muerte, por más que la muerte sea pacífica, como ellos lo demuestran. Porque ellos lo experimentaron, o sea, no, y no en un CTI, lo experimentaron en la peor circunstancia imaginable. Hoy dijiste una frase de Luis que no te lo comenté, que se vio ahora muy bien cuando se rodaba en esos 3 fuselajes, en esos 8 meses. 6 meses fueron con los 3 sets del avión. El avión está torcido, no solo es un pedazo, todo contrahecho, sino que además queda torcido. Entonces, entrar al avión es realmente una aventura. Yo entré una vez y después no entré más porque indefectiblemente te vas a dar un golpe porque está torcido, contrahecho, es imposible de estar ahí. Ellos, la ventaja también era la ventaja. Es que eran muy jóvenes, o sea, tenían desde Mm. 18 hasta 26 años. Había solamente Javier que era de 36 porque era un primo de, o sea, amigos. El avión se llenó con los del equipo de mi colegio y después como había que completar 45 amigos y luego amigos de amigos. Y así llegaron a un Vale, montón que no los conocían. de acuerdo. A todos nos llama mucho la atención el tema del frío. Claro, estamos hablando que si van de Uruguay a Chile, si no me equivoco, no estamos en invierno, ¿no? Ellos No, iban a estamos jugar en primavera, es primavera. Lo que en pasa es primavera. que Chile tiene la cordillera pegadita. Si tú miras el mapa de Vale, Chile, como te decía, es muy angostito y tiene la cordillera. Tú estás en sí, sí, cualquier lugar de sí. Chile y tienes la cordillera ahí. Uruguay, que es en el Atlántico, el otro lado, es un país de playa, es un país de clima templado. O Es sea, decir, acá el frío mayor que tenemos en invierno es 10 grados. O vale, sea, vale, hay es un día decir, de 8 grados. que ellos Y en verano tenés. no iban preparados ni con guantes, ni con gorros, ni con abrigos, porque no iban al invierno y estaban en primavera, ¿no? Entonces Exactamente. estamos viendo de que caen en los Andes, me imagino que a temperaturas de pues -20, -30 grados, sin ropa de invierno, con el avión partido por la mitad. Claro, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo se calentaban? ¿Tenían fuego? ¿Cómo cubrieron la parte del fuselaje que estaba abierto? Porque esto es un tema logístico complejo, ¿no? Complejo. La explicación que dan ellos Daniel Fernández, que era el mayor, tenía 26 años ahí. La explicación que da él es porque él estaba en manga de camisa. Entonces él dice, ¿por qué yo no sentía frío yo estando en manga de camisa? Y me decía, yo soy muy amigo, hablo mucho con él, y me decía, yo me daba cuenta de que estaba en un freezer, en un congelador, porque la botella de agua, cuando podían hacer agua, cuando la botella de agua que dejaba con él se congelaba. Entonces, él se daba cuenta, por algo físico, de que estaba en un freezer, pero él no se sentía en un freezer. Entonces, él dice, él es un ingeniero, ingeniero agrónomo, nosotros no tenemos la menor noción del poder de la mente, porque el poder en el caso personal de él, de Daniel, de mi mente, hacía que yo en mangas de camisa, yo estaba en un freezer, pero yo no me sentía en un freezer, pero tenía la demostración empírica, diaria, de que se me congelaba la botella de agua. Entonces yo estoy en un freezer, pero no siento un freezer. Y solo si se explica, Luis, también que hay una expedición que es absolutamente épica, que es al día 11, o sea, inmediatamente después que escuchan en la radio que los abandonan, salen 3 chicos, 2 de los cuales mueren, uno muere en el alud y otro muere, es el último que muere, el último, el 11 de diciembre, un día antes de la expedición final, el último, o sea, hace hace la pena mayor y no tiene recompensa.
Y en esa expedición ellos están, como tú decías al comienzo, están tan desesperados por ver verde, tan desesperados porque imaginan que, no pueden imaginarse que están en el medio de los Andes, porque además el piloto los induce a error. El piloto dice que habían pasado Curicó, que cuando ven Curicó en el mapa está próximo al Océano Pacífico. Entonces, están tan desesperados por ver verde que siguen más de lo prudente y cuando se dan cuenta no pueden regresar al fuselaje y tienen que pasar a la intemperie. Entonces, yo te hago esta pregunta. Y eso cuando lo recreamos, cuando se recreó ahora en el rodaje, era increíble, porque ellos quedan como una montaña de hielo, pasan toda la noche así. ¿Cómo sobreviven? Y están en ropa como yo estoy ahora, con una chaquetita. A la que tú tienes ahora, Luis, ponle una chaqueta de primavera y así estaban. ¿Cómo sobrevivieron? Tal, se golpean entre ¿Se ellos. hicieron un iglú o algo? ¿O cómo hicieron? No, porque tampoco tenían fuerza. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta: no tienen energía de construir un iglú. La energía después la están guardando para los expedicionarios, que les dejan alimentarse con lo que necesiten, el mejor lugar para dormir, los preparan. Es una preparación porque van a ser las piernas que caminan por todo. En esa circunstancia del día 11 quedan a la intemperie. Lo que aprenden, que habían aprendido el día 1, que era el abrazo, es que se abrazan y se golpean. O uno se pone como un sándwich en el medio y se evita, hay que evitar que se congelen, ¿no? Que se congelen los pies, las manos. El del medio no se congela, los dos se van congelando el de arriba y se turnan. Y así pasan la noche. Y como dice uno que sobrevivió, uno de los tres, Gustavo Ujú. Servino, que tenía 19 años. Lo que saben en esa noche es que si el día está nublado, están muertos. Pero si hay sol, es como se van a calentar y van a caldear el cuerpo que está completamente destemplado. Bueno, y Ujú. regresan y están destruidos. Es como que envejecieron 20 años y si bien uno de ellos sigue pujando por ser expedicionario, los otros dos ya quedan sin energía para nada. A Gustavo se le mueven los dientes, no puede comer, le tienen que masticar la comida. Y es muy difícil de explicarlo porque lo que relatan todos los montañistas es que eso es imposible. Pero acá se perforaron todos los techos de la profecía autocumplida. La profecía autocumplida dice: uno no puede vivir, pasar una noche a 30 grados bajo cero en manga de camisa, no se puede. Pero ellos lo pudieron. Entonces, está lleno de situaciones contraintuitivas. No se Ujú. puede, pero eso es, hasta allí sabemos. El cuerpo humano no resiste 30 grados cero a la intemperie sin ropa. Bueno, pero se puede. O sea, ellos lo hicieron. Entonces, hay un montón de circunstancias que es imposible atravesar la cordillera de los Andes, que son 60 kilómetros, por montaña de 5.000 metros, con 30 kilos de menos, sin equipo, sin saber nada de montaña. Es imposible. Pero ellos lo hicieron, entonces ellos lo lograron. Entonces, esto también te enseña, por eso que hablamos hoy, que te reconcilia con la especie, con la condición humana, es que te enseña que los límites están donde uno no sabemos dónde están nuestros límites, no tenemos ni Ujú. idea. Tú puedes perforar el techo permanentemente de lo que crees que podés. Y ellos te perforan el techo todos los días lo perforan. Exactamente. Desde luego, pues ahí queda la enseñanza. Pablo, uno de los aspectos más controvertidos que más a todo el mundo le ha llamado la atención, ¿no? Es el tema de la alimentación. Porque efectivamente no estaban preparados no para estar una semana y muchísimo menos para estar 2 meses, ¿no? Nos cuentas en el libro En la Sociedad de la Nieve que efectivamente pues al principio cuentan con unas cuantas chocolatinas, con algunas latas, con un poquito de alcohol y poco más, ¿no? Y encima, a los pocos días que piensan que van a ser rescatados porque creo que escuchan algo, ¿no? Pues unos de ellos se pegan un festín que acaban prácticamente con todas las provisiones. Tiempo después, cuando son rescatados, creo que de forma zafia y vil, hay titulares de periódicos, ¿no? Que hacen referencia a comieron carne humana para alimentarse, canibalismo en los Andes, ¿no? Pues como tratando de señalarles. Pero yo creo que si a cualquiera le preguntasen, ¿acaso tú no lo habrías hecho? Yo creo que el 100% diríamos, todos lo habríamos hecho, ¿no? ¿Cómo se llega a esa situación de tomar la decisión de decir, pues vamos a empezar con el piloto,
que no le conozco, no le conocemos, ¿no? ¿Cómo se llegó al punto de necesitar el alimentarse con sus propios amigos para poder sobrevivir? Bueno, esto lo cuentan ellos, ¿no? Lo cuentan ellos. Ahí está la ventaja de la diversidad, Luis. Son chicos homogéneos en el sentido de que Uruguay es un país muy homogéneo. El otro día estuvo acá en Uruguay Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, y Sí. dice, no, porque Uruguay que es el país más equilibrado de América Latina. Lo es, no es, digo, es histórico, porque también somos muy pequeños, es un país de inmigrantes, por las peculiaridades de Uruguay. Entonces, pero dentro de esa sociedad homogénea son personalidades diversas. Y muchos de ellos, si bien muchos, porque lo hablo hoy con ellos, no se les planteó ni siquiera la alternativa de alimentarse con los cuerpos. Algunos, a varios al mismo tiempo, se van dando cuenta de que hay que ganar tiempo, porque están en el medio están todavía en el invierno de las Andes, hay que esperar a diciembre para poder, o a noviembre para poder que venga el deshielo y poder probar con expediciones. Algunos se plantean, lo único que hay acá, además de pedazos de metal y de plástico del avión, son cadáveres. Y yo insisto con eso. Yo cuando ellos llegan a Uruguay, yo fui a recibirlos al aeropuerto y fui con ellos, porque eran mis amigos, ¿no? Cuando yo me entero del tema de la necrofagia, a mí me pareció lo primero, lo que tú acabas de decir, me pareció muy inteligente. Y insisto, digo, a todos, en verdad, hubo muy pocas voces en contra, nadie se puso en contra. O sea, la sociedad humana los aceptó y eso favoreció el hecho de que, por eso que ellos no hablan nunca de trauma, eh, la aceptación de esto tan disruptivo que es alimentarse de cuerpos humanos cuando no existía el concepto de donación de órganos. Insisto con esto, Luis, si yo conozco el concepto de donación, yo soy donante, en Uruguay somos todos donantes, salvo que exprese lo contrario, somos todos donantes, salvo que exprese lo contrario. Entonces, para nosotros es una cosa normal que mi cuerpo sirva para otro, es normal. En aquella circunstancia era completa, como te conté hoy, completamente anormal. Entonces, algunos es como si fuera, se les empieza a ocurrir la idea y se empiezan a hablar entre ellos, en pequeños grupos, porque vos sabés que quedaban 29 vivos, vos sabés que ellos se imaginaban que no todos estarían de acuerdo en algo tan disruptivo, tan novedoso, tan sacrílego para los que podían eventualmente estar más apegados a cánones de la religión. Entonces se empieza a hablar en pequeños grupos y en pequeños grupos se empiezan a convencer. Al fin comienzan a alimentarse y hay algunos, que son poquitos, muy pocos, que se niegan. Comienzan a comer el día 7, esto está contado en la carta de uno de ellos, hacen ese pacto, y algunos se niegan, dicen no, porque el rescate va a venir, porque claro, la única alternativa para negarte es la esperanza del rescate. Entonces, si el rescate va a venir, y hay otro problema que es una carrera contra el tiempo. Hay un momento, ellos saben, además son universitarios, la mayor parte son universitarios, entonces saben que, y hay 2 estudiantes de medicina, hay 3 estudiantes de medicina, hay uno que se muere en el alud. Ellos saben que hay un momento en que el cuerpo se va desgastando y consumiendo los músculos y que ya es irrecuperable, aunque lo alimentes ya, la cuenta regresiva ya no tiene, es como una planta a la que regás. Viste que si la dejas marchitar, hay un momento que aunque la riegue ya no tiene vuelta atrás, se va a morir. Ellos saben, tienen ese concepto. No saben en qué momento, ellos están orinando y orinan marrón. O sea, saben que están consumiendo los cuerpos, tienen esa información que lo tienen los que estudian agronomía por los animales y los que estudian medicina. Lo saben y lo transmiten. Nos estamos consumiendo. ¿En qué momento ya es ilevantable mi deterioro? ¿En qué momento es? No lo saben eso. Entonces empiezan a hacer pequeños grupos que están convencidos de que la única solución es esa. Y cuando un grupo grande comienza a utilizar cuerpos, los que quedan dicen, no, yo estoy esperando el rescate y no hago eso, que es una circunstancia muy dolorosa, como lo cuentan ellos, porque es una sociedad que está partida. O sea, hay una gran mayoría que están alimentándose y hay algunos pocos que no. Y lo peor que les puede ocurrir en esas circunstancias es estar partidos. Imagínate durmiendo 29 apelmazados en un espacio de 4 por 3 y estemos divididos.
Y entonces, por eso también, aunque parezca mentira, es providencial escuchar en esa radio insólita, increíble que existía, o que encontraba una radio portátil, y que la radio lograba sintonizar ondas de Uruguay y de Chile. Y ahí escuchan que las fuerzas aéreas y los países abandonaron la búsqueda. Y ese es el hecho de que hace que todos estén de acuerdo en alimentarse con los cuerpos. Yo creo que como dicen ellos, eso si lo hablas con ellos, Luis, te lo cuentan bien claro. Es muy fácil negarte desde acá, pero estando allí, con la incertidumbre absoluta de si vas a vivir, si no vas a vivir, cuánto tiempo va a pasar, qué va a ocurrir mañana, voy a morir por una infección ahora o por una luz, no tienen idea de nada. En esas circunstancias, dicen ellos, es mucho más fácil la decisión. Y otra cosa que es muy interesante a los efectos de entender la condición humana, que lo dicen ellos, es que cuando lo hacen se dan cuenta que es mucho más natural, cuando comienzan a comer, que es mucho menos atroz que cuando te lo imaginaban previamente. O sea, y la explicación que dan es esta, porque yo comienzo a comer, pero estoy en el mismo lugar, o sea, no me salvé con esto, simplemente gané tiempo, pero los desafíos son todos iguales. O sea, estoy en el mismo lugar, perdido en el medio de la nada y no me buscan más, estoy igual. Salvo que ahora mi cuerpo puedo empezar a recuperarme eventualmente para preparar expediciones, que la única manera, ellos se dan cuenta el día 10 cuando se enteran que no los buscan, que tienen que salir por las de ellos, o sea, tienen que salir con su propia imaginación, creatividad y esfuerzo y generosidad. Esto es un detalle muy importante porque, claro, en el momento en que escuchan por la radio que se suspenden las tareas de búsqueda, obviamente esto tuvo que suponer una decepción muy grande, pero cambia el paradigma. Ya no dependo de que me vengan a buscar. Ahora dependo de mí, ahora dependemos de nosotros, de que se articule este trabajo en equipo y vamos a hacer lo que sea para sobrevivir, ¿no? Cuando hablamos de este tema de la alimentación, una de las cosas que más me ha llamado la atención en la Sociedad de la Nieve, Pablo, es cuando nos hablas de, bueno, a lo mejor en un principio nosotros pensamos que pues, se comía la carne, es decir, los músculos, que efectivamente es lo que de lo que comienzan a alimentarse en un principio, pero el cuerpo necesita más nutrientes y se alimentan de las vísceras y tienen la necesidad de con un hacha abrir cráneos para poder alimentarse del cerebro porque hay nutrientes que necesita el cuerpo humano. Y también incluso se aprovechan los huesos porque estos tienen calcio. Es decir, que al final se aprovecha absolutamente todo y se ve con naturalidad. Y lo interesante es que encima hay varios estudiantes de medicina de primero o de segundo, es decir, que sabían nada, prácticamente lo que puede saber un chaval de primero o de segundo de su carrera, pero que al final se convierten en los médicos y en los nutricionistas del equipo. Es exacto. Pero además toma en cuenta que eso, agregale que del pacto de entrega mutua, agregale que tú y yo dijimos lo mismo, o sea, si yo muero, mi cuerpo es de ustedes, porque quiero que alguien, aunque sea uno, saque y cuente la historia. Tú vas a ser el representante mío con mi familia, porque después se va achicando el objetivo y ellos todos terminan diciendo que el objetivo cuando aprieta, la vida aprieta, es el núcleo chico, la familia, tu padre, tu madre, la pareja, contarles qué pasó, que no quede como un gran signo de interrogación. Entonces, lo increíble es eso que tú dices, que sí que parece truculento el hacha y las vísceras, pero yo estoy de acuerdo que lo hagas conmigo. Y todos están de acuerdo. No es que haya uno que diga, no, yo me limito a no hacer ese pacto. No, ninguno. No se los plantean. Y repito, está contada una carta. Uno de los chicos que mueren en la luz lo pone. Aunque te parezca mentira, comenzamos a usar los cuerpos. Y si yo llegara a morir, gustoso lo haría. Gustoso haría entregar mi cuerpo. Gustoso lo haría. Entonces, y vuelvo a lo que ellos dicen siempre, es fácil de decir desde acá, no, yo jamás comería las vísceras de un ser humano, de un cuerpo humano, no es un ser humano de vivo, es un cadáver. Tenés que estar allá. El paisaje es completo, es como lo que hablaba hoy de la escala de Sierra Nevada y los Andes. El paisaje es completamente diferente. Tú allá estás como una especie, estás en trance, o sea, porque estás por tuyas, en cierto modo, tú estás ahí en el medio
en el medio del océano, por las tuyas. Ahora, eventualmente, podés decir que estás con caballos que tienen que bajar porque si no se mueren congelados de noche. Pero cuando uno va ahora, por supuesto, tiene todos los recaudos de la civilización contemporánea y ya sabés la historia, pero estás por las tuyas. Y entonces es diferente cómo encarás todo esto. Desde el llano, desde un restaurante, es fácil hablar o es más truculento lo del hacha. En aquellas circunstancias, el hacha era una herramienta fundamental. A mí esa frase, a mí la imagen esa que es de ellos, ¿no? De la rueda, me parece increíble porque yo la vuelvo a pensar y ellos dicen, somos una rueda donde ahora en la parte de arriba soy superviviente, pero acá en la parte de abajo soy combustible. Y lo importante es que la rueda avance, que alguno llegue con la... Es como decimos mucho, lo dice mucho Bayona, ustedes hablan la palabra, es pasarle el testigo. Acá hablamos de la antorcha. Es llevar la antorcha de la vida y como dicen ellos, ahora son 150 entre los hijos, los nietos, son 150 los que logramos sobrevivir gracias a toda esta peripecia y esta cosa tan disruptiva y al hecho fundamental de utilizar los cuerpos de los muertos. Y por eso ese compromiso que ellos tienen con la vida y con los muertos, porque ellos tienen muy claro que los muertos son los que les permitieron salir. Si no fuera por los muertos, ellos no salen. Entonces, los muertos están muy presentes en la historia. Uno de ellos, Gustavo Servino, que está contado en el libro y va a estar narrado obviamente en la película, se encarga desde el primer momento de recoger los efectos personales, la cédula de identidad, el reloj, de cada uno de los muertos para que sea el manifiesto para los familiares. O sea, y para él es sagrado llevar el recuerdo de cada uno de los 29 que mueren. Al punto de que cuando vienen los helicópteros a rescatarlos, los comandantes, en una circunstancia, es el rescate más arriesgado de la historia de la Fuerza Aérea de Chile, se llama de Chile en Chile y Uruguaya en Uruguay. Es el rescate más arriesgado de la historia. Cuando los pilotos le dicen a Gustavo, que es uno de los últimos en subir, que no puede traer el bolso porque no pueden subir con peso, es muy arriesgado. Y él dice, si no va el bolso, no subo. Y los compañeros, los sobrevivientes que lo conocen y que habían estado en esa sociedad de la nieve de 72 días, saben que eso es verdad, saben perfectamente y le dicen al piloto, mira que no sube, mira que no. Dice, no, pero no va a subir, le dicen, pero mira que es verdad. Claro, porque es como están en dimensiones diferentes, como si viniera un marciano y está... Mira que es verdad, no sube, te vas a quedar dando vueltas acá con la hélice esperando y él no va a subir. Y entonces el piloto no puede creerlo y al final acepta, uno que sube con el bolso. Si es verdad que no va a subir, y créeme, no subía, ¿entiendes? Increíble, increíble. Pablo, hoy en día, si pudiéramos viajar al Valle de Lágrimas, que es ese lugar donde cayó el fuselaje, ¿qué nos encontraríamos? ¿Hay algún homenaje, algún motivo? ¿El fuselaje sigue ahí? ¿Qué nos encontraríamos? Bueno, yo, como te conté, yo fui y ahora va cada vez más gente, incluso ahora con el tema de los 50 años y con el tema de la película, está siendo un lugar de peregrinación. Mi experiencia, Luis, lo que te encontrás es una tumba con piedra, con una cruz, donde hay en homenaje a los 29 que murieron, donde fueron sepultados en rigor los restos de los que murieron. Los sepultó la Fuerza Aérea Chilena y un integrante de la Fuerza Aérea Uruguaya en el mes de enero del 73. Lo que te vas a contar es esa tumba y no hay fuselaje porque se lo tragó el glaciar. O sea, el glaciar es vivo, el glaciar se mueve, se lo tragó, no hay nada. Yo cuando que fui en el 2006, se veía muy lejos, pero muy, muy lejos, allá en el fondo un cañón, la cola del avión, que la cola fue otro personaje, ¿viste? Porque la cola cayó muy lejos del fuselaje. Y ellos se encuentran la cola e intentan arreglar la radio, etc. O sea, sí, está yendo mucha gente, va de todas partes del mundo, va a ir cada vez más, créame. ¿Por qué van?
para conocer la historia por un hecho periodístico o histórico, o por... yo veo que, aparte hablo con mucha gente que va, cada vez van más, mucha gente va a... Es como una experiencia como sanadora, una experiencia... Va con sus propias, cada uno tiene sus, como dicen los sobrevivientes, cada uno tiene sus cordilleras y uno va a espiar su propia cordillera. O sea, un amigo que es un vaqueano que va permanentemente, se le murió un hijo y va ahí, él encuentra consuelo. Es que esto es muy personal, Luis. Cada uno yo creo que va a encontrar, es como, no sé, por ponerte, mi hija fue a Auschwitz bueno, y para ella fue una experiencia única, indeleble, no, Lo es. eh, yo no sé, yo no fui a una circunstancia, pero sí fui al Valle de las Lágrimas y es una experiencia distinta. Yo no quiero calificarla porque cada uno la va a vivir, es diferente, tiene como una especie no quiero usar la palabra fuerza tampoco, pero es conmovedora, o sea, es muy conmovedor el lugar, es muy Sí, sí, conmovedor. Y aparte es de una yo, increíble belleza. sí, 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 Estás sí. en el medio de la nada, rodeado de picos, y esa montaña, la montaña que ellos atravesaron, que es la del oeste, 5.000 metros, es un paredón, no es que parece hecho adrede, y eso increíblemente se reproduce en Sierra Nevada, algo muy parecido. Es como un paredón que te impide que vos, que por primero lo que es irremontable, de punto de vista, vos lo ves y es imposible trepar eso, imposible. Ellos lo hicieron. Y segundo, te impide la visión, o sea, es como que estás en una gran pared hacia el oeste, gigante, de 5.000 metros de altura, y después todo montañas para el oeste, para el sur y el norte, ese, al Cabo de Hornos, vas al final del continente y a Panamá, al norte, o sea, es miles y miles de kilómetros. Y para el este, que es el lado de Argentina, lo que ves también es un infinito de montañas con un gigantesco volcán que se llama Soñado, que corona todo. Entonces vos decís, estoy vagando en el cosmos. Como imagínate a Armstrong en el cosmos que quede suelto ahí. Estás así. Yo sé, Pablo, que tarde o temprano acabaré encontrando el modo de acercarme allí porque creo que es tan inspiradora la historia que quieres verlo con tus propios ojos, ¿no? Estos que, bueno, te puede hablar Neil Armstrong muchísimas veces de cómo es la luna, de cómo es la experiencia, de qué es estar allí, pero los que amamos la aventura, la historia, la cultura, queremos sentirlo, queremos palparlo, ¿no? Oye, Pablo, ya casi para ir terminando, me gustaría que nos centrásemos en el final de la historia, ¿no? Que a grandes rasgos es el por qué dos de ellos deciden, bueno, vamos a buscar ayuda, nos vamos de aquí y no hay marcha atrás. Tiramos como cuando viajas, no solo hay una dirección, hacia adelante. Y cómo este principal motivo de conseguir ayuda es exitoso y cómo es ese momento, ¿no? De, de ver las aspas del helicóptero, aquellos que van a ser rescatados. Porque lo primero que tendría que preguntarte es, ¿cuánto pasa desde que marchan los dos hasta que finalmente el resto son rescatados? Son 10 días, son 10 días. 10 Son tres días. o sea, el grupo, Ajá. después de ese aprendizaje infinito, yo siempre digo, hay un concepto ahora nuevo que usan los neurocientíficos, que es que la bondad se entrena. Yo creo que ellos se entrenaron en bondad. Por eso dicen, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entrenaron en la bondad. Después de toda esa larga peripecia, ellos saben que tienen que elegir a los mejores, no solo en lo físico, sino en lo mental, o sea, a los que estén más aptos para poder atravesar, no saben qué. Ellos imaginan que van a demorar 3 días, demoran 10 días. Entonces eligen a tres, que son jugadores de rugby, que son muy fuertes y que tienen el temple, digo, porque no es solo físico, esto es temple, es audacia. Y en el caso de Nando Parrado, que es uno de ellos que es el que más puja por salir de entrada, a Nando Parrado se le murió la madre y la hermana, él no puede estar ahí. Para él, el fuselaje no es un refugio, es un cementerio. Entonces, Nando Parrado siempre impulsa para salir, es muy fuerte. Nando se elige a sí mismo, o sea, Nando siempre Ajá. quiere salir. Y luego eligen a Roberto Canessa, que es el estudiante de medicina, porque era muy fuerte y también de personalidad muy fuerte. Y el tercero que eligen, lo eligen en una expedición de prueba, que es Antonio Vicentín, que era muy fuerte, y hace una expedición de prueba con otros dos,
y casi se mueren, pero él regresa, él retorna, esto fue mucho antes, él retorna y dice, está bravo, pero se puede. Entonces, él también a través de ese ensayo y error, esto, tanto ensayo y error que muchos de los que murieron hicieron expediciones, como la expedición del día 11 que te conté, uno de ellos, el último que muere, era un gran expedicionario y se muere porque gasta más de lo que puede recuperar. Entonces, cuando salen los tres, no saben cuánto tiempo llevan alimento para 3 días para los tres, pero cuando demoran 3 días en subir esa montaña que parece imposible de atravesar, de subir, cuando suben se dan cuenta, eso que te contaba al comienzo, desde arriba, que eso está filmado también, Bayona subió, desde arriba lo que ves es un infinito, eso que hablaba al comienzo, no ves horizonte, estás en el medio de la cordillera de los Andes. Entonces se dan cuenta que todo estaba equivocado, no están cerca del Océano Pacífico, están en el medio de la nada. Entonces resuelven que uno de ellos regrese, que es Antonio Vicentín, que es muy, muy fuerte, que regrese y les deje el alimento de él. Habían hecho una bolsa, un saco de dormir con un material que encontraron en la cola, toda una suerte de donde se mezcla la creatividad con la desesperación, o sea, la desesperación agudiza la creatividad, o sea, tiene una bolsa, un saco de dormir que les permite dormir a la intemperie, no, impide que ocurra lo que pasó en la expedición del día 11, que se congelaron, eso que contamos al comienzo. Entonces ya van con todo el abrigo que pueden, pero están a la vez muy desgastados porque pasaron 62 días, esto fue el 12 de diciembre, y encuentran, bueno, entonces suben, y cuando suben se dan cuenta que están en la nada, baja uno de ellos y siguen caminando y demoran 7 días más, y es absolutamente épico, porque como lo cuentan ellos y lo cuentan yo he hablado con muchos montañistas, incluso montañistas que han trabajado para la película de Bayona y de Netflix, y dicen es imposible, lo que se logró es imposible, y vos volvés de vuelta, hay que perforar, esto es la conclusión de esto es que los techos se pueden perforar todos. Es imposible, pero lo hicieron. O sea, tenían 30 kilos de menos. Tenía uno 19 años, otro 22 y lograron atravesar. Y como tú decías después, y después también la vida, y eso que también te reconcilia con el ser humano, cuando llegan ya a la precordillera chilena, y se encuentra con un arriero y le tiran a través de un torrente que no pueden atravesar porque el agua del deshielo es muy, bueno, tú conoces la montaña, es muy violenta, si tú la atraviesas te lleva y te arrastra y te ahogás, o sea, es muy, aparte de muy fría. Le tiran una piedra y un arriero, un hombre sumamente humilde que vive ahí, le escribe una carta, se toma esa carta y se da cuenta de que tiene en sus manos la vida porque él explica que hay 16 vivos, 2 ahí y 14 arriba, y va con esa carta, y esa carta es la demostración, solo con la carta los carabineros, que son la fuerza pública chilena, es que porque para el mundo estaban muertos, o sea, había pasado 72 días, era imposible, Luis. Para los amigos no era tan, porque el hecho de que eso es una circunstancia del mundo, también de la condición humana, al no ver rastros, como nunca se vio el fuselaje ni un destrozo, para nosotros, para los amigos, no era muy claro que estuvieran muertos, no era muy claro. Para los amigos, aparte éramos jóvenes, la inmortalidad de la juventud. Lo concreto es que ese arriero va, y cuando los carabineros ven la carta, y aparte, viste que el español, cada país tiene sus peculiaridades, su forma de redactar. Está muy bien hecha la carta, muy bien hecha. Es de Nando Parado, mi compañero de clase, se sentaba yo soy B corta, eres P, en el asiento de adelante, 10 años. Está muy bien escrita y con esa carta se dan cuenta que es real. Inmediatamente sale una expedición a los Maitenes, que son en la precordillera chilena, después vienen los helicópteros y bueno, y se produce ese rescate, que es el rescate más, que se hace en 2 días, porque es muy peligroso, van un día, rescatan una parte y al otro día la siguiente, y configura, como decía hoy, también el rescate también se perforan los techos. Es imposible que los helicópteros hayan subido tanto, es imposible que hayan soportado el vendaval que había en ese día. Bueno, lo lograron, o sea, estuvieron también a una micra de caer, pero no cayeron. A tal punto que los comandantes de los helicópteros, que son chilenos, que están muertos los dos, uno murió en un accidente aéreo, dicho sea de paso, le preguntan a la tripulación y le dicen, esto es una misión de alto riesgo. Si alguno quiere bajar, volvemos, baja, o sea, acaban los voluntarios a una operación de alto riesgo.
y va Nando Parrado con ellos guiándolos. O sea, Nando se vuelve a arriesgar para salvar, Increíble. porque están en otra dimensión, no están en el mundo, están como Neil Armstrong, ¿viste? Están en otro Sí, mundo, sí, 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 no sí. están en el mundo tuyo y mío. Porque después de todo eso, yo llego y digo, yo les escribo, los pongo en un mapa donde están, yo no me arriesgo de nuevo. No, Nando va con ellos, porque se A mí me asegura impresiona de que lo van a esto. encontrar. Me impresiona mucho, Pablo, el hecho de que Nando supiese orientarse. O sea, después de 10 días, el cansancio, al final, cuando vas por esas montañas, yo creo que te parecen casi todas iguales. ¿Qué capacidad tuvo para orientarse Sí. y desde el aire saber decirle por allí? Y me imagino que el piloto del helicóptero diría, pero bueno, ¿tú estás seguro de que aquí no hay nada? No, por allí, con esa fe y que efectivamente ese fuera el lugar. La que para quienes lo conocemos desde la infancia, Nando siempre fue un aficionado a los motores y a la mecánica. Para los que lo conocemos de la infancia, para mí sería imposible orientarme. Para mí, para Pablo, imposible, no tengo idea. Pero con los que lo conocemos sabemos que se orientó, y se orientó y se orientó bien. La tenía clarísima. Y él lo cuenta, Nando lo cuenta permanentemente. Cuando le dicen, no, atrás de esta montaña están, no le creen, dicen, no, eso es imposible porque además ni siquiera era Chile, era Argentina. Eso es imposible porque no pueden haber subido esa montaña. Están. ¿No? Y bueno, y lo mismo que pasó con Gustavo Servino. Los pilotos y los tripulantes se dan cuenta de que está en otra dimensión, está en otro plano de conciencia. Este chico está en otro, es como un extraterrestre, o sea, y la seguridad con que lo dice, es imposible que estén ahí, pero ellos comienzan por eso que ninguno de los tripulantes de esos helicópteros lo olvida. Y para ellos fue como un antes y un después, porque tuvieron contacto con otra dimensión del ser humano. Y por eso los sobrevivientes dicen, nunca fuimos mejores personas que los han. Yo me imagino que todos te habrán contado qué sintieron en el momento en que ven las aspas del helicóptero llegar, ¿no? Ese momento de decir, bueno, es que fíjate qué incertidumbre. A lo mejor algunos pensarían, bueno, pues mis amigos han ido tras la búsqueda, han pasado ya 10 días, imposible que puedan haber sobrevivido, pues aquí nos quedamos, ¿no? Y ante esa situación, de repente ver que las aspas del helicóptero, que el sonido de las hélices llega la salvación. ¿Cómo tuvo que ser ese momento? Sí, fue increíble, también eso es increíble, es todo extraño, todo es extraño, parece misterioso, vamos a usar ese concepto, Luis. Ellos tenían la radio, todavía tenía pilas, la radio todavía funcionaba y la usaban solamente para escuchar el informativo a las 8 de la mañana para ver si había noticias de la llegada de los expedicionarios. Les quedaba poquita batería, poquita pila, pero la usaba Daniel Fernández, que era el mayor. Salía del avión a las 7 de la mañana, escuchaba el informativo, porque iba a salir una nota. Imaginaba que, además agarraba, sintonizaba una radio uruguaya, que iba a hablar, Uruguay lo iba a transmitir. Ellos jamás imaginaban que el mundo lo iba a transmitir, jamás, ni sospecharon. Pensaban que Uruguay, pero no, nunca sospecharon que el mundo estaba pendiente. Entonces, ellos escuchan, y cuando lo escuchan, escuchan los nombres de Nando Parrado y Roberto Canessa, pero no escuchan si están muertos o están vivos, escuchan solamente el nombre y se pierde está Daniel con un primo que se llama Eduardo Strauch, están juntos, escuchan los nombres, pero la noticia la agarran por la mitad. Entonces les entra la desesperación, capaz que encontraron los cadáveres. Entonces, mueven el dial y aparece el Ave María de Gounod, es la música esa maravillosa. De Y entonces, Schumann. como estaban Ah. en un plano de conciencia diferente, interpretan que no, que son ellos. Entonces le van y le transmiten a los que están en el fuselaje, llegaron. Dicen, llegaron. Y bueno, es el festejo. Y Qué aparte, como bueno. todo es así, comienzan a abrazarse en el fuselaje, pero el fuselaje, con el deshielo, estaba sostenido en un pedestal muy pequeño. Y se dan cuenta que se mueve y se pueden rodar. Imagínate matarte, morirte por un accidente cuando ya estás rescatado. Entonces, salen despacito, bajan del fuselaje y se abrazan afuera. Y ahí vienen, mucho rato después aparecen los helicópteros. Wow, wow. Que me imagino que no sería fácil para el helicóptero llegar hasta ese punto y aterrizar ahí, ¿no? No logran ninguno No aterriza, llega a no se puede porque aterrizar. están en un plano inclinado, no aterrizan. Ajá, Dejan el ajá. helicóptero suspendido. Un patín lo deja muy próximo, es muy arriesgado.
es muy próximo a la nieve y los chicos los hacen un montañista, los van subiendo de a uno como bolsa, pesan muy poco, además están muy livianos. Hay uno de ellos que pesa menos de 40 kilos, o sea, imagínate. El helicóptero nunca aterriza. Bueno, impresionante. La verdad es que La Sociedad de la Nieve, Aventureros, es un libro inspirador. Bueno, ya veis, el propio Bayona, ¿no? Pues el director de películas como Lo Imposible, como Un monstruo viene a verme, que ahora se está, creo que en la fase de producción de La Sociedad de la Nieve, basado en la obra de Pablo Bierzi, que lo tenemos hoy. Un auténtico lujo, un honor que estés en Desafío Viajero, Pablo. Mira, me gustaría terminar con un par de preguntas. En tu obra, uno de los aspectos que más me ha impresionado es cuando hablas de casi profetizar, es decir, que algunos de los que sobrevivieron y bueno, pues que el momento que tienen el accidente cuentan que días antes o el día de antes de subirse al avión tuvieron como una premonición de que algo malo iba a pasar. Y esto está por escrito. Sí, sí, sí. Hay dos que cuando subieron la escalerilla del avión, dos de ellos, que son Pancho Delgado y Gustavo Servino, que te mencioné hoy, Sí, tienen la premonición, este avión se va a caer. Y lo que sucede también en esas circunstancias, tiene la premonición, pero esto no es científico, ¿no? Tiene la no, claro, premonición, claro. pero viste la inercia, y son jóvenes, la inercia que yo voy a bajarme ahora, la inercia del grupo, no la inercia, pero tienen la sospecha, no, la sospecha no, tienen la premonición, este avión se va a caer, y efectivamente se cayó. Increíble, increíble. Llamale como quiera, Luis, pero la tuvieron. Oye, Recordad que y después sí, No, recordar después que muchos de ellos cuentan que ellos vivían una suerte de nebulosa. Estaba en una situación que era real, pero parecía irreal. Por eso había alguno que, no sé, de repente salía como alucinaciones y salía y voy a buscar, salía del fuselaje, voy al kiosco a comprar una Coca-Cola y tráeme un sándwich. O sea, viven en una circunstancia, una situación eh, entre la realidad y la irrealidad, es una nebulosa. Algunos más agudizados que otros. Imagínate con el hambre, la circunstancia, el deterioro físico. Viste qué te pasa a ti, que a veces pierdes el contacto riguroso y científico con la realidad. Otros no, otros al contrario se aferran a la realidad más cruda porque tienen ujú, que distribuir el alimento, tienen que prepararse para las expediciones. Cada uno lo vivió a su manera. Cada desde uno luego. son 16 o 45. Digo, los que murieron en el propio accidente no pueden contar lo que vivieron, pero los 16 cuentan lo que pasaron, los que murieron después, en el transcurso de los 72. Es muy largo. Por eso se forma una sociedad, porque se logra con el tiempo, con el aprendizaje, con el ensayo y el error, entrenando la bondad, ese concepto que se maneja ahora. Yo siempre dije, esto lo inventaron, estos chicos entrenaron la bondad hace 50 años, 51 años, o sea, bueno. Desde luego. Y Pablo, ya para acabar, hay una figura dentro del mundo del alpinismo que creo que a todos nos llama mucho la atención, que es esta figura del tercer hombre, ¿no? De cómo, pues, en determinadas circunstancias de frío, de inanición, de soledad, pues uno, bueno, no sabemos si es explicable o no, pero ve cosas, ¿no? O puede ver, pues, a alguien que le guía, o llamémosle el ángel de la guarda, llamémosle su propia mente, que le está mandando señales de alguna forma de, oye, no te puedes morir, ¿no? Ahí tienes a alguien que te está guiando y que tenemos incontables casos en el mundo del alpinismo donde aparece esta figura del tercer hombre. ¿A ti te ha llegado por parte de alguno de los supervivientes que alguien haya visto alguna presencia, no sé si de un montañero, si de, ya vemos el ángel de la guarda o de algo, alguna alucinación? Te lo cuenta más claramente que está en el libro, Luis, es Coche Inciarte, que vive, que es un ingeniero agrónomo, era mayor, no era del grupo del colegio nuestro, pero yo lo conocía de la infancia por circunstancias, porque era amigo de mi hermana, donde él dice que cuando salen de la luz, o sea, cuando logran salir de la luz, que pasan 3 días enterrados, salen 19 vivos, pero él siente que hay él le llama el más uno. Hay otro más que sale, después de los 19 mueren 3, quedan 16. Pero él habla hay un más uno que es el que nos ayuda, el que nos protege. Eso él lo siente y lo repite hasta hoy. Llamale como tú quieras. Él le llama
salió un +1. Bueno, término nuevo, oye, ahí queda. Pablo, pues que ha sido un placer que estés en Desafío Viajero. Aventureros, os voy a poner el enlace de donde podéis haceros con La Sociedad de la Nieve. Imprescindible, un libro imprescindible para una historia que yo creo que a todos nos ha acompañado toda la vida y que aquí están pues todos los detalles como creo que nunca se habían contado. Y desde luego que si tenemos la intención, que yo creo que todos la tenemos, de ver la película de Bayona, con esta, te iba a decir introducción, no, o sea, con este máster en la historia de Viven, de La Sociedad de la Nieve, estamos más que preparados. Oye, Pablo, si a Pablo Bierzi le dan dos opciones. Una, hacer un viaje al pasado a cualquier época, la que tú elijas. O pasarte unos días por ese 1972 en el Valle de Lágrimas con tus compañeros, ¿qué harías? ¿Te irías en la máquina del tiempo a un pasado muy remoto o a estar unos días con tus compañeros allí en ese momento? No quiero pecar por egoísta, pero no voy con mis compañeros al 72 en el Valle de Lágrimas, no voy. Cualquier opción menos esa. Vale, pues entonces, ¿a qué época del pasado te vas y por qué? Y capaz que me gustaría ir a comienzos del siglo XX, cuando Uruguay inventó la socialdemocracia. O sea, eso es lo que se dice los historiadores, y convirtió a Uruguay en ese principio del siglo XX. Es un periodo que a mí me parece muy fascinante, porque se construyó la mayor clase media de América Latina, una sociedad muy equilibrada, y muy libertaria, donde la libertad era un valor muy, muy importante, y lo republicano era muy importante. Volvería a ese lugar, porque creo que ahí también se construyó una cosa que se le llama ahora un país modelo. O sea, a mí me gustan los modelos. Creo que la Sociedad de la Nieve es un modelo. Y Uruguay tuvo un momento a comienzos del siglo XX que fue modelo en el mundo. Le llamaban la Suiza de América, pero era modelo por lo republicano y por lo equilibrado. O sea, esa cosa que tiene América Latina, las grandes diferencias, acá nunca fue así desde el comienzo del siglo XX. Volvería a esa época. No volvería al Valle, no iría nunca, nunca al Valle de las Lágrimas. Oye, y qué fenómeno tan curioso también te he leído, esto de que algunos, cuando fueron rescatados, tenían cierta melancolía de la experiencia, o sea, de casi ese síndrome de Estocolmo, ¿no? Es increíble. Exactamente. Es por esa frase que te decía hoy, porque ellos dicen, nunca fuimos mejores personas que en los Andes. O sea, lo que sienten nostalgia es, yo la explicación que le doy, esto lo racionalizo, yo lo he hablado con ellos y ellos están de acuerdo, pero es una racionalización de Pablo. Ellos hicieron un curso intensivo de bondad, o sea, entrenados, con lo que te decía hoy, entrenados en la bondad. Y eso es muy gratificante, es muy reconciliador, es casi un éxtasis. O sea, y ellos sabían que no bien se contactaran con la civilización, eso se perdería. Surge el ego, por ejemplo. Ellos dicen, inmediatamente que llegamos surge el ego allá no existía. ¿Quién es más que el otro ahí? ¿Quién? Exactamente, exactamente. Cada uno, como dicen ellos, cada uno aportó más que el 100% de lo que podía, pero son completamente diferentes los 16 o los 19 o los 20. Cada uno aportó cosas distintas. Pues ahí queda eso. Al final, esa alquimia que generó el trabajo en equipo y que cada uno al final tuviese sus capacidades y sus habilidades distintas, yo creo que también hace que todos nos sintamos muy representados con esta historia, ¿no? Es como que me podía haber tocado a mí. Yo podía haber sido uno de ellos, ¿no? Yo también habría tenido algo que aportar y creo que la gran enseñanza, y estamos todo el rato insistiendo en esto, ¿no? De que en nuestros momentos más oscuros, en el momento más complicado de nuestra vida, probablemente saldrá la mejor parte de nosotros. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero, que ha sido una entrevista soberbia por el invitado que ha venido hoy a Desafío Viajero. Así que te dejo las últimas palabras para ti, que ha sido un lujo el que estés en el canal. Un placer, un placer. Ha sido una estupenda entrevista. Desafío Viajero es un gran programa, ya lo he visto. Y tú, como reportero, como entrevistador, el lujo ha sido para mí dialogar contigo. Y lo que tú dices, yo creo que es como un refugio. En momentos de desazón, ahí hay un refugio. Es una ventana, uno puede observar eso que sucedió, lo que se construyó, esa sociedad que se creó allá, y uno sale reconciliado con la condición humana. Tal cual, tal cual. Bueno, aventureros, pues lo que os he dicho. La Sociedad de la Nieve, os pongo el enlace, leéroslo porque os va a apasionar y, bueno, en fin, inspirador, inspirador.
Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto. A ti, querido.